El libro de los Salmos es básicamente una colección de oraciones, es una colección de poemas, himnos, cantos, salmos, que centran los pensamientos del adorador en la persona de Dios. Y lo hace de una manera para demostrar su amor, su dedicación, su alabanza y adoración a ese Dios. En este libro, los autores nos enseñan en pocas palabras que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Este libro es rico en teología, nos enseña descriptivamente sobre la persona de Dios como creador y al mismo tiempo también nos enseña acerca del hombre y cómo éste es un ser caído. Los salmos nos enseñan de temas sobre la adoración, sobre la sabiduría divina, sobre el pecado y sobre el mal. Nos enseña sobre el juicio y la justicia de Dios. Y vemos cómo los salmos nos hablan claramente sobre la segunda persona de la Trinidad, al Hijo como aquel Mesías prometido. Pero específicamente, y creo esto de todo corazón, en los salmos encontramos lo que se conoce como teología propia. O sea, encontramos y aprendemos mucho, pero mucho acerca de quién es Dios y específicamente hablando de sus atributos, su carácter, sus perfecciones. Este libro se escribió sobre un periodo de más de 1000 años. Fue compuesto por varios autores, siendo el rey David el autor de la mayoría de ellos. Él escribió más de 70 salmos, 73 para ser exactos. Ahora, ¿por qué predicar los salmos? Bueno, creo que hay muchas, pero muchas razones y no tendríamos el tiempo para exponerlas. Pero creo sinceramente que los salmos nos ayudan a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que las escrituras nos instan a cantarlos. Dice el Salmo, por ejemplo, el Salmo número 68, versículo 4, cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. El Salmo 100, que es un salmo de alabanza, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y es por eso que una y otra vez a lo largo de las Escrituras, pero específicamente en el Nuevo Testamento, se nos exhorta a hablar y cantar salmos. Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los santos de Éfeso, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amada iglesia, en otras palabras, los salmos deberían de ser el cancionero de nuestra iglesia. Lo fue para la iglesia primitiva porque ellos entendían que los salmos reflejaban quiénes eran ellos verdaderamente al haber adoptado la nueva verdad en Cristo, su nueva identidad en Él. Y es por eso que podían cantar alegremente y en el Espíritu los salmos. Ahora, los salmos son 150 en total, son muchos. Y el más largo es el Salmo 119. Pero por si usted no lo sabía, y venía platicando con mi esposa en esta mañana, por si usted no lo sabía, el libro, los 150 salmos en realidad está dividido en 5 libros dentro del mismo. Podemos encontrar el primer libro en los salmos del 1 al 41, el segundo de los Salmos 42 al 72, el número 3 del 73 al 89, el número 4 del 90 al 106 y el quinto libro lo podemos encontrar
del Salmo 107 al 150. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a estudiar brevemente, vamos a iniciar el libro número 2 y que comienza con el capítulo 42. Ya lo leímos al principio del servicio y en un momento lo volveremos a leer. Pero para tener un poquito más de contexto sobre este salmo en particular, este salmo, por si usted no lo sabía, se le atribuye a los hijos de Coré. Y ellos no solamente escribieron este salmo, escribieron un total de 11 libros que vienen siendo salmos, poemas y cantos hacia Dios. Y uno de ellos es este, el Salmo 42, pero también escribieron del Salmo del 44 al 49, el Salmo 84 y 85 y el Salmo 87 y 88. Y todos estos salmos escritos por los hijos de Coré son hermosos salmos que expresan básicamente un espíritu de gran gratitud y humildad hacia un Dios que es imponente y poderoso y que exige una y otra vez honor y adoración. Estos salmos escritos por los hijos de Coré expresan, y como vamos a ver en este salmo, el 42, expresan un anhelo por Dios y una profunda devoción. Algo que la iglesia de hoy necesita de la misma manera tener. Un grande anhelo por Dios y una profunda devoción. Este salmo, miren rápidamente el versículo 1, contiene esta hermosa línea que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi hermano, ¿tu alma clama así por Dios? ¿Qué tan lejos estás de este grande sentimiento? Mi oración es que tu corazón se pueda alinear con el corazón del salmista. Pero también miren cómo dice otro salmo, dice algo similar, el Salmo 84 en el versículo 1 dice, qué hermosa es tu morada, oh Dios. Ese salmista entiende también que le debe una gran devoción al Dios que le salvó. Y de la misma manera, el Salmo 46, de versículos del 1 al 3, vemos que se transmite un poderoso mensaje que dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, miren lo que dice el salmista, por tanto no temeremos. Aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Yo no sé usted, amado hermano, yo no sé usted, pero aunque somos creyentes, muchos de nosotros sufrimos. Y muchos de nosotros en ocasiones sufrimos hasta depresión. Es lo que vemos. Vemos un patrón aquí en los salmos. Muchos de los salmistas se encontraban en esa condición, aunque conocían al Dios verdadero, sus almas en momentos de angustia y de tribulación sufrían depresión. Y hoy vamos a ver cómo este salmista, cómo este hijo de Coré sufría de esta condición, sufría de una gran desesperación, de una gran eh, eh, depresión espiritual, como han dicho muchos predicadores. Así que vayamos juntos a nuestro texto y veamos qué es lo que él tenía y sentía y necesitaba y cómo de la misma manera nosotros también podemos tomar este mensaje eterno de Dios y aplicarlo a nuestras vidas para saber qué hacer cuando nos encontremos en esas situaciones. Miren rápidamente el versículo 1. Y aquí vemos, podríamos decir, el primer punto, un fuerte anhelo
por Dios. Versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo primero que podemos apreciar aquí es que el salmista quiere demostrar cuán grande es su súplica por su anhelo por Dios. Y para que la audiencia tuviese una mejor idea de lo que estaba sucediendo en su corazón, el salmista utiliza una viva imagen de un ser del mundo animal. La imagen, vemos aquí en el versículo 1, es la de un ciervo. Y noten que nuestro versículo dice ciervo con C. Este es otro nombre para el venado. Y un ciervo, un venado, es un animal tipo mamífero que alcanza los 120 a 150 centímetros de altura. Este es básicamente un animal que solamente se alimenta de flores y de plantas. Es un herbívoro para aquellos que les gustan las ciencias naturales. Y aunque su dieta es diferente a la de muchos otros animales, el ciervo, así como casi todo animal, es uno que sacia su sed con el agua. Y estos animales específicamente necesitan tomar agua todos los días. Y dependiendo de su hábitat, muchas veces es casi imposible encontrar este recurso tan necesario y vital para sobrevivir. Así que el ciervo, antes que el mismo alimento, busca con ansias este líquido, el agua, para poder saciarse y mantenerse con vida. Y aunque algunas de las plantas que son ricas en humedad, que consumen estos animales y que proveen el agua que éste necesita, en algunos lugares áridos como en el Medio Oriente se requiere grande consumo del agua. Y cuando el ciervo busca el agua fresca, cuando tiene sed, y aquí está la comparación, y dice la segunda mitad del versículo 1. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así de la misma manera, así clama como ese animal brama, anhela las frías corrientes de agua, así de la misma manera exacta, así dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista tiene un fuerte anhelo por Dios. Se cree que este salmista bien pudo haber sido un sacerdote o un levita que se encontraba lejos del templo, lejos de Jerusalén, el lugar de adoración, y que no tenía la capacidad de poder congregarse para rendirle adoración a Dios, y que muy posiblemente esta lejanía se debía a que él se encontraba exiliado y lejos de la presencia de Dios, ya que en esos tiempos la presencia de Dios reposaba sobre el arca del pacto. Y el salmista, desesperado, con un tremendo deseo de estar en la presencia de Dios, escribe: mi alma, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Al decir mi alma, el salmista está diciendo básicamente todo yo, todo mi ser, mi vida entera y completa desea la presencia del Dios vivo. Esta clase de sed, amados, es una sed espiritual. Es una sed que todo hijo de Dios genuino debe de tener. Un hombre que declare con sus labios conocer a Dios y que no tenga sed de Dios no puede pertenecer al reino de este Dios vivo. Es imposible. En otras palabras, el Dios vivo es indispensable.
Es indispensable en la vida del que dice ser creyente, pues Él, y tienes que saber esto, si tú has estado en esta condición, pues Él no solamente sustenta proveyendo las cosas básicas, sino que nos sustenta, Dios, en todos los sentidos. Y es por eso que dependemos de Él completamente. Sin su presencia diaria y constante, sin duda alguna, vamos a desfallecer. Y tal y así como en los tiempos de sequía y cuando en muchas ocasiones muere el siervo que lamentablemente no pudo encontrar esas corrientes de aguas frescas, nosotros necesitamos de ese Dios vivo, de Él y únicamente de Él. Nada ni nadie puede jamás satisfacer esa sed espiritual. Así que el salmista ahora se hace él mismo una pregunta, la cual su corazón ya sabe cuál es la respuesta. Y miren cómo dice en la segunda parte del versículo 2. Primero dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y luego se hace la pregunta a sí mismo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta pregunta retórica que alude a atender a la presencia de Dios de nuevo puede ser una referencia al templo y a la ciudad de Jerusalén. Y esto, amada iglesia, nos demuestra el grande anhelo que expresa el salmista de regresar a la casa de Dios y simplemente estar ahí y adorar a Dios por medio de sus labores religiosas y sacerdotales, de poder participar de todas estas actividades que tienen sentido en su vida, incluyendo el ofrecer holocaustos, el realizar sacrificios, el ofrendar, el servir al pueblo y a sus necesidades, el celebrar cada una de las fiestas del judaísmo, y la lejanía del templo y de la ciudad de Jerusalén y la incapacidad de participar en lo que era su todo, su vida entera. Al salmista le duele tan y de tal manera que esto le hace llorar. Esto es lo que vemos en el versículo 3, pero no nos adelantemos. Esto le duele de tal manera que él llora. Lamentablemente, hay muchos creyentes que se toman tan ligeramente hoy en día la iglesia y lo que esta representa. Y en vez de llorar, así como el salmista, porque ya sea domingo, buscan la manera de cómo ofrecer una excusa para poder estar ausente en un día tan sagrado. No, mis hermanos, Dios y su iglesia son prioridad. En otras palabras, más claras todavía, no puede haber nada más importante en el día del Señor que el congregarse para poder adorar a Dios como es debido. Las lágrimas del salmista eran lágrimas de dolor. Miren cómo él las describe, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Así como el hombre come y se alimenta todos los días, pues no hay un día que no coma. ¿O quién de aquí dice, se levanta y dice, hoy no comeré, no desayunaré, no tendré comida, no tendré cena? Nada, ni siquiera un snack, a menos que se realice un ayuno de algún tipo. ¿Quién hace eso? Sinceramente, creo que aparte de un ayuno, nadie en su sano juicio diría, hoy no comeré. El hombre necesita alimentarse todos los días, ¿cierto? Y así como se alimentan
todos los días. Así dice el salmista, así me la he pasado todos los días. He llorado. He llorado. Imaginen por un momento, por un instante, transportémonos en ese instante y veamos el dolor. Veamos la tristeza profunda del salmista porque no puede estar en los atrios de la casa de Dios, en la casa de oración, en la casa de Dios. No puede estar ahí. Le es imposible. Se encuentra en el exilio muy posiblemente. Pero aparte de eso, se lo echan en cara a aquellos que le rodean. Le dicen los hombres impíos, aparte de su sufrimiento, todos los días, miren la segunda parte del versículo 3. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El interrogante de estos hombres impíos que solamente buscan mofarse del salmista y del Dios eterno. Aparte, y como hemos mencionado, puede revelar el contexto histórico del Salmo, pues en el exilio se pensaba que el Señor había abandonado a su pueblo, pero esto era muy lejos de la verdad. Y esto me recuerda, y no voy a poner un ejemplo personal, aunque podría, pero me recuerda las palabras de aquella mujer fatua, calificativos que Job mismo empleó para su propia esposa cuando ésta le dijo a Job, el siervo recto y justo. Ella le dijo en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 3, parte final. ¿Dónde está tu Dios? Esta era una manera de reprocharle al salmista su fidelidad, su amor, su todo lo que él era y todo lo que Dios representaba en su vida. Era una forma malévola y diabólica de criticar su amor y devoción por aquel Dios que había salvado su alma. Versículo 3, parte final. ¿Dónde está tu Dios? La pregunta en efecto transmite implícitamente el sarcasmo de las personas infieles que constantemente critican al pueblo de Dios cuando están pasando por algún sufrimiento, por alguna tribulación o incluso cuando no les va bien económicamente. Pero amada iglesia, esto no debe de sorprendernos, pues siempre habrá hombres impíos. Y vaya, no nos vayamos tan lejos. Incluso, escuchen, incluso habrá muchos que aparentan piedad y burlarse de tu profesión de fe tan solamente porque estás llorando y atravesando por algún tipo de aflicción. Pero amado hermano, amada hermana, no te preocupes, porque aunque digan ellos creer en Dios supuestamente, eso lo dirán, te criticarán, te juzgarán, porque ellos no conocen al Dios que tú sirves y adoras. Y ese Dios que el salmista conocía y que por eso anhelaba estar con él, ese Dios, el cual tú, mi amado hermano, si aprecias verdaderamente y que por eso estás aquí, porque así como ese siervo que buscas las corrientes de agua y así como el alma del salmista tiene sed de Dios, así tú también lo haces. Necesitas y anhelas estar en la constante presencia de Dios. Y notemos que el salmista continúa describiendo ese fuerte anhelo por Dios, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas, dice el salmista,
Me acuerdo y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Las imágenes en el templo aún eran tan vívidas que el salmista podía describirlas como si hubiesen tenido lugar un día antes. Y para el salmista esto era simplemente desgarrador. Era tan, pero tan grande su dolor por saber que le era imposible experimentar lo mismo en esos momentos que dice, derramo mi alma dentro de mí. Una versión más literal lo traduce así, mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. La nueva versión internacional, y estoy consciente que a muchos de ustedes no les gusta, pero miren cómo lo traduce. Dice el salmista, recuerdo esto y me deshago en llanto. Ciertamente, cuando yo falto a la iglesia por alguna razón, no he llegado a tener así, tal y como el salmista lo experimentó, pero confieso que es verdaderamente un pesar no estar en la casa de Dios. Cuando tú faltas, ¿cómo lo es para ti, mi hermano? Ciertamente es demasiado triste ver cómo algunos aún se debaten a sí mismos si deberían de estar presentes en el día del Señor o atender cualquier otro asunto que no tenga nada que ver con Dios. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista, al sentirse alejado del templo y tal vez en ese momento de dolor, tal vez sí se sentía abandonado por Dios, el salmista lo que hace es recurrir a las memorias para de alguna manera poder superar su depresión. Si se pudiera hacer una película de este pasaje, veríamos al salmista en el piso, llorando amargamente y pensando en cómo participaba de los eventos en el templo. Y entonces, de repente en esa película veríamos la imagen que cambiaría a una de los pensamientos amargos del salmista y cómo estos se tornaban exactamente a lo que él estaba describiendo. Él recuerda los mejores tiempos. Recordaba aquellos peregrinajes hacia el templo, hacia la ciudad de Jerusalén, y él recordaba cómo él servía y su liderazgo en todos esos procesos de religión, y él cómo veía al pueblo y la alegría en sus rostros y los cantos y las alabanzas del pueblo y todas aquellas fiestas que honraban el nombre de Dios. Se ha dicho que el recordar es volver a vivir. Y el salmista ciertamente hizo esto. Recordó cómo él estaba entre la multitud y cómo él la guiaba hasta la casa de Dios. Y en esa imagen de la película y de ese televisor, podríamos comenzar a ver entonces cómo alegremente el salmista y la multitud entre voces, cantos y con acciones de gracias, adorando a Dios y vemos que todo era feliz, todo era alegre, pero el salmista es realista y regresa a ese momento de suma tristeza y en el siguiente versículo vemos lo que se conoce como el primer estribillo del Salmo, que por cierto tiene tres y no se los mencioné, pero el Salmo 42 y el Salmo 43 es un solo salmo. Y aquí vemos el primer
estribillo en el versículo 5. Vemos el segundo en el versículo 11. Y una vez más el estribillo número 3 en el Salmo 43, versículo 5. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos la desgarradora imagen del salmista y de cómo él sufría por querer estar en la presencia de Dios. Y recordaba amargamente, y vemos aquí el primer estribillo y se hace a sí mismo una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No había otro, por decirlo así, hermano que pudiese atender a su necesidad espiritual. Amado hermano, va a haber ocasiones en las que te vas a sentir así. Vas a estar rodeado de toda una iglesia, pero va a ser un momento en el cual es necesario que sean solamente tú y Dios. Y te retes a ti mismo, que te aconsejes a ti mismo y te hagas una pregunta similar. Sí estoy sufriendo, pero ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fundamentado el salmista en los recuerdos de gratas memorias, él le habla a su alma. Y es en realidad una forma poética de una afirmación, ahora sí que personal, y una reflexión íntima. Él se da cuenta de que está completamente solo y no tiene a quién más acudir. Y no es que está loco al hacerse esta pregunta, él sabe que necesita de Dios y no hay nadie más que le pueda ayudar. Entonces él mismo se exhorta ¿a qué? A no abatirse. Le llama a su alma a no turbarse. A su alma la motiva a, escuchen, alabar y esperar en el Señor. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en estas condiciones? Olvidamos las escrituras. Olvidamos a ese Dios vivo. Pero el salmista nos exhorta a mirar nuestra alma y exhortarnos a nosotros mismos, porque aún en medio de las angustias que han sido producidas por alguna separación entre tú y Dios, y aunque exista distancia y en medio de ese dolor y de esa angustia, incluso exista crítica por otros, vemos que el salmista decide mantener su esperanza en el Señor. Y con esto él reafirma su confianza plena en Dios y celebra él solo la presencia divina de Dios. Él entiende que Dios jamás lo ha abandonado. Pero continúa con su autoexhortación, versículo 6, y aquí vemos que él hace unas memorias gratas de Dios, y este podría ser el segundo punto, memorias gratas de Dios, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí, reconoce que está hecho completamente pedazos. Pero miren lo que dice, sí, estoy así, pero me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. O sea que el estado de ánimo del salmista
continúa por los suelos. Él se encuentra débil y profundamente triste y deprimido, está completamente abatido, pero y aquí está lo más importante, el salmista recuerda a Dios y específicamente, miren, le recuerda por sus atributos y de la manera como Dios en algún tiempo estuvo con él de manera explícita y le fue bendición para su vida, y él toma eso, no lo olvida y no lo rechaza y no lo cuestiona, en realidad lo recuerda más bien gratamente. Y como dijo un comentarista, el recuerdo de las pasadas intervenciones de Dios son el fundamento de la esperanza. Versículo 6, parte final. No se fue. Sí estaba llorando, pero no se fue a llorar a ciegas. El salmista dice, me acordaré, versículo 6, parte final, por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Así que el salmista trae básicamente a la memoria ya no los festivales, ya no las celebraciones en el templo, sino una serie de importantes alusiones que son territoriales o geográficas. ¿Por qué era tan importante para el salmista? Una, porque ellos entendían que la presencia de Dios reposaba en un lugar, y él, al hacer mención de estos lugares, el Jordán, la tierra de los hermonitas y el monte de Mizar, hace alusión a que eran lugares específicos donde Dios se había manifestado, donde su presencia se había hecho saber entre su pueblo. Él sabía, esa era su esperanza, y recordaba lo que Dios había hecho en tiempos pasados. Y no era que él se vivía del pasado, sino que vivía en la realidad del pasado. Y cuando se trata de Dios, siempre acarrea hacia el presente y hacia el futuro. Ese es Dios, un Dios que actúa en todos los tiempos. Versículo 7. El salmista dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Los abismos que responden a la voz divina han caído sobre el salmista. Ahora, ¿por qué el salmista hace mención de esto? Bueno, básicamente vemos que estas son figuras eh, literarias que aluden a problemas serios que él en esos momentos tiene. Está diciendo que se encuentra en un conflicto grave, se encuentra en una adversidad, incluso de peligro de muerte. Pero nosotros sabemos que la referencia, el ágora en las escrituras es mayormente un elemento constante a través de ellas, pero aquí vemos que se convierte en un elemento que está ahora atentando en contra de la vida del salmista. Ahora, noten el versículo 7 cuando dice un abismo. Esta palabra hebrea traducida como abismo se refiere a las profundidades más profundas del mar. Cuando estaba en la Armada de Estados Unidos, en uno de esos viajes, cuando estábamos atravesando una zona del Pacífico que se le conoce como las trincheras de Mariana, que son las aguas más profundas del mar, es lo que se me viene a la mente. Es estar en ese lugar profundo y peligroso. Otra manera de verlo es como cuando los surfistas eh, pueden captar una ola grande y en ese momento caen. Muchas veces muchos de ellos pueden incluso hasta perder la vida porque se están envolviendo en la profundidad del agua y del mar. Y esto es básicamente lo que nos quiere transmitir el salmista. Su vida se encuentra en peligro. Ahora, los hijos de Coré habían sido exiliados junto con el rey David, y ellos básicamente habían perdido todo
sentido de vida, por decirlo así, habían perdido todo equilibrio y ellos sentían como si estas oleadas recurrentes de problemas hubieran hundido sus almas en un grande y profundo océano que tal vez no tenía fondo y se encontraban en dolor y desesperación. Usted conoce el libro del profeta Jonás y vemos que el profeta Jonás también utilizó un lenguaje muy similar para describir su travesía después de la disciplina de Dios en su vida. El profeta dice en Jonás capítulo 2, versículo 3, me arrojaste, hablándole a Dios, a lo profundo y al corazón mismo de los mares, y las corrientes se arremolinaron a mi alrededor, y todas vuestras olas irrompientes pasaron sobre mí. Así que este significado de estas profundidades nos enseña que nuestras necesidades como seres humanos son grandes, sí, pero al mismo tiempo nos enseña que hay un Dios vivo, y que cuando Él viene a rescatarnos de esas aguas, encontramos la verdadera esperanza y sus riquezas inescrutables. Dijo un autor, nuestra sabiduría es superficial, pero su conocimiento, hablando de Dios, y juicios son inescrutables. Los pensamientos de Dios son profundos y su amor es tan profundo como su mismo corazón. Él lo demostró claramente cuando envió a su Hijo unigénito para que Él pudiera morir por nosotros. Así que si tú en esta mañana aún no has visto, no has volteado hacia la cruz, te invito, te exhorto a que lo hagas. Yo sé que tal vez te encuentras en esas profundidades, y yo sé que tal vez tienes esa sed espiritual, así como ese siervo que busca desesperadamente esas corrientes de agua fría. Así que te invito a que vengas y dejes que el Señor mismo sacie tu sed. Que en medio de esas aguas, de esa profundidad, de ese océano de tu pecado, puedas sentir la mano del Señor que te jala hacia Él para protegerte y nunca abandonarte, jamás. El salmista confía en la misericordia divina de Dios, y vemos que esta misericordia se revela claramente en estos salmos. Y él, fundamentado ahora sí que con ese conocimiento y esa convicción teológica, eleva su oración a Dios. Y vemos lo que podría ser el tercer punto de este mensaje: la plegaria de un hombre desesperado. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Cuántos hermanos en la fe conocemos que tal vez ya han atravesado por una centésima de lo que atravesó el salmista y están todavía en el suelo? Pero y esto es porque han olvidado que Dios sigue sentado en su trono. No debe de ser así, mi amada iglesia. Debemos levantar, así como el salmista, nuestra oración. Una oración verdadera, una oración de fe hacia Él, porque Él ciertamente nos está escuchando. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Este Dios, el Dios del salmista,
es como una roca que está firme y no hay nada que la pueda mover. Esa imagen divina revela en Dios como una estabilidad, una fortaleza, una defensa, una seguridad, una firmeza. Es una forma de contraponer todo lo que está sucediendo en esa vida del creyente, de aquella persona que sufre por muchas razones y motivos, pero que sabe que Él está ahí, firme y presente en cada momento. Y aunque el salmista y aunque el creyente en tiempos actuales se encuentre herido tal vez por las circunstancias de la vida, el salmista y el creyente por aplicación que afirma su confianza en Dios nunca se va a mover. Los ríos, los mares, todo aquello que pueda tal vez ocasionarnos una caída, no van a avanzar en contra de nosotros si tan solamente nosotros nos mantenemos firmes en Él, que es la roca de nuestra salvación. Dios es una roca firme y nosotros debemos de sostenernos en Él. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Una vez más, aquí están. Estos hombres impíos ven al creyente sufriendo y piensan que porque está sufriendo, Dios ya no está ahí. Pero amada iglesia, es en esos precisos momentos cuando Dios está más activo e involucrado en tu vida, porque en tu debilidad es cuando su poder se perfecciona. Cuando tú entiendes esto, entiendes a Dios. Esos enemigos son los que le han afrentado al salmista y han herido sus huesos, y son también los que también le desafían diariamente preguntándole por su Dios. Escúchalos, no se van a ir, pero ten la seguridad de que sí, Él está ahí. Versículo 11, una vez más el estribillo se aparece. ¿Por qué te abates? Entonces, a pesar del dolor, a pesar de la crítica, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos que el estribillo aparece una vez más y aquí vemos la respuesta a su propia incógnita. Una vez más, el estribillo del Salmo reafirma la fe del salmista y le inspira a esperar y a confiar en el Señor. Mi amado hermano, ¿podrás hacer lo mismo? Mi oración es que así lo sea. Y si aún no has venido a la fe, te invito a que lo hagas. Hoy es el día de salvación. No esperes para mañana. Si tú quieres confiar en ese Dios, aún en el momento de la persecución y de la aflicción, Él te va a sostener si tan solamente crees confiadamente en su Hijo Jesucristo. Y así como el salmista, te puedas exhortar a ti mismo y decir, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Él. Espera en Él. Salmo 71:5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, tú eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Una vez más, si tú te encuentras en esta misma situación que la del salmista, recuerda, así como él, que tu esperanza siempre está en Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la seguridad
de ella, porque esta es la que sí nos santifica, pero que también es la que nos preserva. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.